Más denuncias de tortura en Venezuela. Familiares del defensor de derechos humanos, locutor y chef Alonso Mora Alfonso, detenido hace más de un año, dicen que al joven lo han agredido físicamente por más de 6 meses. Las torturas sufridas por Alonso están documentadas ante la Corte Penal Internacional. Nos acompaña a esta hora Heredina Alfonso, es madre del preso político venezolano Alonso Mora Alfonso. Señora Alfonso, bienvenida, gracias por atendernos. Gracias Carlos por la oportunidad que me están dando en este momento. De verdad, gracias. Hoy quiero denunciar el secuestro de mi hijo Alonso por más de 1 año y medio. Alonso, a partir del 15 de abril del año 2018, empezó nuestra tortura. Digo, Carlos, que es nuestra tortura porque es difícil desligar el dolor de una madre con su hijo. Alonso fue sometido a grandes métodos, cantidades de métodos de tortura. Alonso fue sometido brutalmente a sendas palizas que le dieron durante su secuestro. Alonso le pusieron descargas eléctricas en su cuerpo, le metían agujas dentro de las uñas de las manos y los pies. Alonso le propiciaban sendas palizas, combates engomados en todo el cuerpo y en la plantilla de los pies. De estos procedimientos inhumanos, crueles, no se miden ni siquiera, ni se escapan ni siquiera los más inocentes, como es que a mi hijo lo trató de salvar su mascota, un perro llamado Bambán. Este perro, los que dicen seguridad de Estado lo masacraron, le quitaron las orejas. Fue terrible la muerte. Y Alonso vio todo esto. Esto lo grabaron los que dicen seguridad de Estado. Señora Heredina. Y lo utilizaron como método de tortura para Alonso. Señora Heredina, para Diga. un poco contextualizar a nuestra audiencia. Tiene más de 1 año su hijo detenido. ¿Dónde está recluido? ¿Dónde ocurre todo esto, todo este terror que usted nos está narrando? Bueno, esto ocurrió durante el secuestro. Desde el 15 de abril, Alonso tuvo más de 46 días secuestrado, aislado. No sabíamos nada de él. Los primeros 7 días no sabíamos nada de él. Después duró 46 días aislado en la cárcel. Él estaba en la cárcel de Santa Ana. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Ramo Verde. Ahora, ustedes pueden verlo, hablar con él. Todo detenido, todo preso debe tener acceso a su familia, a salud, a alimentación. ¿Qué pasa con su hijo respecto a esto? ¿Cada cuánto lo pueden ver? Esos son mis momentos de felicidad, que se limitan a las visitas familiares. Carlos, te puedo decir que yo no, como madre, soy madre, mas no soy médico, no soy psicóloga. Pero cada vez que veo a mi hijo, le veo las cicatrices imborrables en todo su cuerpo, cicatrices que jamás, que las llevará de por vida. Te digo que mi hijo tiene dislocados los hombros, tiene dislocados los tobillos, tiene el nódulo de la mano izquierda, la tiene fracturada. Alonso duró más de 2 meses sin uñas, porque a raíz de las descargas eléctricas la corriente sale por las uñas y todas las uñas se le levantaron. Alonso duró casi 2 meses orinando sangre. Alonso hoy en día tiene proliferación de nódulos en su cuerpo debido a las descargas eléctricas. Él dice que en esos sitios de su cuerpo es donde recibía las descargas eléctricas. Ahora, señora Heredina,
¿De qué se le acusa a su hijo y cómo va el proceso judicial? A mi hijo Alonso lo acusan como acusan cualquier venezolano, por pensar distinto, por querer un país diferente, por querer una democracia, un país libre con democracia. Alonso es un defensor de los derechos humanos, Alonso es defensor de los derechos fundamentales, es defensor de los animales, Alonso es chef internacional, Alonso trabaja en el área de narración y también es paramédico, que por cierto lo está ejerciendo en la cárcel de Ramo Verde. Alonso tiene los derechos fundamentales, sus derechos fundamentales, sus grandes derechos vulnerados para él. Por eso exijo la liberación de mi hijo Alonso. Alonso es inocente. Sí, señora Heredina, quería saber el motivo por qué lo acusan, o sea, qué delito le imputan judicialmente a su hijo. Lo acusan por pensar diferente, por querer un país libre en democracia. Ahora, el caso de él es el mal llamado Gedeón 2, Gedeón en su fase 2. ok, ahora, dígame algo, estas denuncias que usted hace hoy aquí en NTN 24, se dice que tiene 6 meses siendo torturado por las fuerzas de seguridad del madurismo en Venezuela. ¿A qué instancias las ha llevado la familia, sus abogados? Hablo primero en Venezuela y luego tengo entendido que las elevaron ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lograron llevar pruebas a esta alta corte? Sí, los organismos internacionales, exijo a los organismos internacionales que se pronuncien en cuanto a la liberación plena y absoluta de Alonso. Ellos son los que nos han acompañado, ellos son los que tienen todas estas pruebas en sus manos. También la doctora Tamara Sujo, que también nos ha prestado su apoyo, y le exijo que no nos quite, que nos acompañe en todo momento, que no nos quite su apoyo, para que Alonso sea libre, que se pronuncie en cuanto a la libertad plena y total de Alonso. Además de los más de 400 presos políticos que se encuentran secuestrados en Venezuela, Alonso los presos políticos no son números en Venezuela, los presos políticos son seres humanos, son padres, son hijos, son hermanos, son abuelos, son estudiantes que se encuentran secuestrados en las cárceles de Venezuela. Por eso somos familias que exigimos hoy la liberación plena y absoluta, tanto para Alonso como más de 400 presos políticos que se encuentran con sus derechos fundamentales vulnerados, secuestrados. Señora Heredina, ¿Alonso es su único hijo o usted tiene más hijos? Tengo 3 hijos, tengo el menor que a raíz de ese problema que hemos tenido, de estas persecuciones que hemos tenido, mi hijo menor tuvo que salir y me encuentro hoy en día acá en Venezuela con mi hija menor. Ahora, una niña, una adolescente. Cuando usted hace las denuncias sobre el maltrato que recibe su hijo en la cárcel, las torturas que ha sufrido, los vejámenes, ¿no le da miedo que ahora el régimen vaya también por usted, por ejemplo, por estar acusando a la fuerza pública en Venezuela de cometer este tipo de delitos? Carlos, ya no me da miedo, porque ¿qué más? No me han podido quitar mi dignidad y mi forma de pensar, ni me la van a quitar. Pudieron quitarme todo lo material, pero mi dignidad, mis valores humanos no me lo van a quitar. Yo hoy soy la voz de mi hijo, hoy soy la voz de más de 400 presos políticos que se encuentran secuestrados en las cárceles de Venezuela. Hoy soy la voz de estas familias que viven el mismo terror que vivo yo, en los momentos de tortura que estoy viviendo yo desde que mi hijo fue secuestrado por el gobierno. Hoy soy la voz de
más de 400, de numerosas familias que estamos siendo secuestrados, viviendo momentos de tortura, porque si mi hijo está secuestrado, yo también, y lo viven torturando, yo también vivo momentos de tortura, yo también lo vivo porque soy su madre, no me puedo desligar de ese dolor. Por eso exijo la libertad plena y absoluta de mi hijo Alonso y de más de 400 presos políticos que hoy se encuentran secuestrados. Señora Heredina, no tengo miedo, Carlos. ¿A usted le ha tocado, cuando va a visitar a su hijo a prisión, por ejemplo, discutir con algún uniformado, con algún militar, por las condiciones en las que usted se encuentra a su hijo? Usted me dice, yo lo veo con marcas, con nódulos, con las huellas de la tortura. Cuando usted ve a su hijo así, ¿usted de alguna manera reclama dentro de la cárcel que se le respeten sus derechos? Realmente en las cárceles, ¿cómo decirte? Solicito mis derechos, solicito el derecho a mi hijo a que esté bien, pero realmente allí en la cárcel no es la solución del problema de la libertad de mi hijo. Ellos no le van a dar la libertad a mi hijo, porque mi hijo está secuestrado es por el Estado venezolano. Y las cárceles no es el Estado venezolano. Ellos son allí unas rejas donde los secuestran, donde ellos permiten las visitas, pero realmente no tienen un buen condicionamiento de vida, no tienen una vida digna, están secuestrados, no tienen acceso a ir a un médico, no lo tienen. Eso sí lo he solicitado, pero no lo han hecho. Mi hijo no tiene asistencia médica. Inclusive cuando tiene la proliferación, cuando le salen los excesos, porque mi hijo, aparte después que tuvo los 7 días secuestrado, pasó 46 días más secuestrado. Todo esto lo hicieron esperando que mi hijo, las cicatrices del cuerpo sanaran, las cicatrices externas sanaran, las cicatrices, los moretones que tenía sanaran, pero no es así. Las cicatrices externas pudieron sanar, pero las cicatrices que lleva mi hijo a lo interno de su cuerpo jamás van a sanar. Y es por eso que la proliferación de esos nódulos que están saliendo es producto de la gran paliza brutal que recibió mi hijo en esos secuestros que ha tenido. Por eso es que hoy exijo la libertad plena y absoluta de mi hijo Alonso. ¿Usted teme por la vida de su hijo? ¿Usted teme? Un llamado a los organismos internacionales. ¿Usted cree que su hijo puede morir si sigue detenido? Todos los que estamos presos, políticos, estamos expuestos a eso porque nos sentimos secuestrados, sin derecho a la justicia, no tenemos derecho a nada, porque todos los poderes están secuestrados, nadie nos escucha. Por eso quisiera hacerle un llamado a los organismos internacionales. Seguro, seguro. Es la señora Heredina Alfonso, es la madre del preso político venezolano Alonso Mora Alfonso. Señora Heredina, lamentamos mucho por la situación que está pasando usted, su familia, por supuesto, ya un hijo en prisión, preso político, otro que tuvo que salir del país ante las amenazas y se ha quedado usted con su hija tratando de luchar por la libertad de su hijo, defendiendo la dignidad y, por supuesto, según usted lo dice, la inocencia de su hijo, que no tiene nada que ver con lo que lo están acusando. Yo le agradezco mucho que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Le deseo mucha suerte y que en algún momento pueda conseguir paz y, por supuesto, justicia para su caso. Yo quiero hacerle, Carlos, un llamado a los organismos internacionales. Adelante, claro que sí, adelante. Quiero hacerle un llamado a los organismos. Ajá, gracias. Te doy las gracias profundamente por permitirme este momento. Te agradezco. Le exijo a los organismos nacionales e internacionales
a la doctora Michelle Bachelet que se pronuncie por la libertad plena y absoluta de mi hijo Alonso y por todos los presos políticos que se encuentran secuestrados en Venezuela, en las cárceles de Venezuela. Que sepa el mundo entero que los presos políticos no son números, son padres, son hijos, son hermanos, son abuelos, son estudiantes que se encuentran secuestrados en las cárceles de Venezuela. Por eso hoy le exigimos la libertad plena y absoluta para todos los presos políticos. Gracias, Carlos. No, gracias a usted. Gracias a usted, por supuesto, por compartir su testimonio con nosotros aquí en NTN 24. Le mando un abrazo fuerte. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Hasta pronto.